Fíjate que cuando yo llegué a vivir a Querétaro, yo llegué sola, ¿no? Entonces, divorciada. Y entonces mi mamá me decía, Hannah Chance, no vayas a decir que eres divorciada, porque allá las mujeres no se... O sea, casi que nunca se divorciaban. Y Querétaro está en el lugar 8 a nivel nacional de divorcio. Tenías que aguantarte con quien te tocara, como te tratara, tenías que aguantarte por el peso social, pero más por la dependencia económica. Y el adulterio tenía una condición. Tenía que ser, para que fuera considerado adulterio, tenía que ser en el domicilio conyugal y con escándalo. Con que uno de los dos ya no quiere estar en matrimonio, ya no va a estar. A menos, claro, que te hubieras reconsiderado y digas, bueno, sí, siempre no era tan mal, no pega tan fuerte. El toque femenino, pura inspiración. El toque femenino, pura inspiración. Hola, mis queridos del amor, yo soy Ana Yancy Moreno y les doy la bienvenida al Toque Femenino. En este episodio estaremos hablando sobre un tema buenazo. Vamos a hablar sobre los tipos de divorcio, específicamente el incausado y lo que pasa con los deudores alimentarios. Así que están en el lugar correcto. Esto es el Toque Femenino, yo soy Ana Yancy Moreno y comenzamos. Pues ahora sí, queridos del amor, vámonos adentrando al tema. Y tengo una gran invitada, ella es abogada, ella es una muy buena amiga, pero además pues tiene toda la experiencia para poder ayudar a hombres y a mujeres en este tremendo camino de el divorcio que llega a lastimar muchísimo, que lastima también a los hijos, pero que también a veces pues se convierte en una guerra que no tiene fin. Así que les presento a la licenciada Marina Magaña. Mucho gusto. Me encanta que me acompañes por acá. Ay, encantada de estar aquí nuevamente en tu programa. Que estés ahora aquí en el Toque Femenino. Y bueno, pues vamos a hablar sobre los tipos de divorcio, porque ¿sabes qué? Siento que todavía no hay mucha... No todos lo entienden. Mira, hubo un tiempo en el que los divorcios requerían de causales, era como que, bueno, si no te lo quiero dar, no te vas a divorciar jamás y demás. Después se empezó a hablar muchísimo sobre el divorcio express y las personas también como que no entendían. Y bueno, el divorcio incausado también, no, por lo menos yo no recuerdo que tenga tantísimos años, serán algunas décadas quizá. Como 10, 12 años. Como 10, 12 años sí. más o menos, pero también es una nueva forma de poder salir de una relación donde no estás a gusto, es decir, pues el romper un contrato matrimonial, ¿no? Es correcto, así es. ¿Qué sucede? Cuéntanos con este famoso divorcio incausado. Claro que sí. Bueno, déjame abrir un poquito con una estadística un poco triste. Ok. Querétaro está en el lugar 8 a nivel nacional de divorcios, en incidencia de divorcios. 46.6% de los matrimonios, de cada 100, 46.6 se van al divorcio. Aquí en O Querétaro. sea, 46 matrimonios se van a divorciar. ¿Por qué será? Es que esto yo no lo entiendo. Y es que, bueno, pues por supuesto estamos aquí en Querétaro y aunque nos vean en cualquier lugar del mundo, este es un lugar maravilloso, paradisiaco, es una calidad de vida bastante buena. La verdad es que se vive muy bien, pero sí está esta parte de que los divorcios es muy alto el índice y además de que a veces las personas migran. Entonces, vienen de diferentes ciudades y aquí se supone que pues vienen a tener una mejor vida y se destruye el matrimonio. Qué raro, ¿no? Sí, en mucho, bueno, hay ya pues el factor de la independencia de la mujer, que eso de alguna manera es bueno porque pues anteriormente tenías que aguantarte con quien te tocara, como te tratara, tenías que aguantarte por el peso social, pero más por la dependencia económica. Y actualmente, pues bueno, la mujer ya con un poco más de autonomía, pues ya se atreve, ya da otros pasos y dice, esto no es para mí, con permiso. Ya el estigma social también ha bajado bastante. Claro. Y por eso es que ya la mujer se atreve a decir, hasta aquí. Claro, Ay. porque hombres y mujeres no es manda, o sea, no es a fuerza cuando no se puede, cuando Es no correcto. estás bien. Hay muchos casos en los que se puede acudir a terapia, pedir ayuda, el amor triunfa, muchas cosas, pero cuando no estás bien, simplemente no lo estás. Fíjate que cuando yo llegué a vivir a Querétaro, yo llegué sola, ¿no? Entonces, divorciada. Y entonces mi mamá me decía, Hannah Chance, no vayas a decir que eres divorciada, porque allá las mujeres no se... O sea, casi que nunca se divorciaban y ya sabes. Entonces yo llego al club
Y pues empiezo a conocer a la primera mujer y así como de que, ajá, entonces yo no lo decía porque mi mamá me dijo, aunque no fuese tanto tiempo. Y resulta que divorciada, ella Ajá. también. Y luego conozco a otra divorciada y yo, mamá, me mentiste. Todas están divorciadas en Querétaro. No, no Claro. todas, pero sí hay pues un índice alto como tú lo mencionas. Así Y es. también seguramente habrá personas que nos están viendo ahorita y que no saben cómo hacerle, porque Es aunque haya difusión, aunque dijimos que tiene más o menos unos 10 o 12 años este divorcio, la figura del divorcio incausado, no todo el mundo sabe cómo funciona y a mí me gustaría que nos adentráramos en él y también saber cuáles son las ventajas y las desventajas. Claro que sí, con todo gusto. Pues el divorcio incausado es que no tienes que expresar cuál es la razón por la que te quieres divorciar. Anteriormente tenías una lista de 8 o 10 razones, pero además de mencionar por cuál era la que te querías divorciar, tenías que probarla. Y pues eso era totalmente improcedente, ¿no? Porque- Infidelidad, por ejemplo. Infidelidad. Para empezar, ese está bueno porque era por adulterio, ¿no? Y el adulterio tenía una condición. Tenía que ser, para que fuera considerado adulterio, tenía que ser en el domicilio conyugal o con escándalo. Y entonces, a ver, ¿y si no era en el domicilio conyugal ya no era adulterio? Claro, ajá, claro, pero además, ¿cómo ibas o sea, a captar a la persona Exacto. en el momento? Bueno, era como que Exactamente. ponerte en un tema de, Así es. pues, de indigno, ¿no? De Sí, indignidad, Sí, sí. yo creo. Y Ajá. luego eso del escándalo, pues representaba el que la pareja infiel se ostentara como pareja ante la sociedad. Y eso era el escándalo, no el ruido y eso, ¿no? Ujú. Sino que fueran como muy obvios, ¿no? Y que se ostentaran como pareja y tal. Pero si no cumplía esas características, entonces no era considerado un adulterio y no te podías divorciar. Y por ejemplo, también me acuerdo mucho que, no sé si eso todavía funciona, ¿no? Que era el abandono del... El abandono de hogar. Abandono de hogar, Esa ¿no? era una Entonces, causa. siempre era como que también en las películas o las Ujú. mamás o las abuelitas decían, es que tienes que denunciar el abandono de hogar. Sí, sí. Y entonces esa era una causal, ¿no? Así es. Y también, por otro lado, la mujer, normalmente la mujer, Ujú. no se iba porque decía, no, porque me va a acusar de abandono de hogar. Sí. Ahora ya no existe, eso ya no existe. Si hay un abandono, efectivamente, sí puedes hacer un acta circunstanciada, Ujú. es decir, puedes denunciar esa parte, pero únicamente a manera de respaldo o pues para que conste en Ujú. algún lugar, pero realmente no lo necesitas. Realmente Con no que- va a haber un no. cambio, no va a ser como de que, como ella se fue. ¿En un divorcio hay un culpable y un inocente? Técnicamente, pero en realidad eso no nos sirve de nada, Ujú. porque no es como un castigo. Tú te fuiste, ahora te vamos a cargar una pensión. No, eso es otra cosa. No hay un culpable, no hay una sanción para el que decide terminar. Simplemente el que decide y el que lo solicita, pues es el que va a echar a andar esta maquinaria para que ese matrimonio se disuelva. Con que uno de los dos ya no quiere estar en matrimonio, ya no va a estar. Así simple. ¿Y qué haces, por ejemplo? Y de aquí me voy a desprender justo a lo que te digo de los pros y los contras. Ujú. Fíjate que yo una vez estaba hablando sobre este tema en mi programa de hace mucho tiempo y entonces estábamos hablando y a mí me pareció así como, ¿sabes? Corte A, yo estaba pidiendo este divorcio incausado como a los 2 meses, o sea, Claro. ¿sabes? Sí, sí. Porque no sabías tanto y no sabías bien cómo funcionaba. Exacto, sí. Y anteriormente, bueno, hasta tenías que ir por un notario para que certificara que esto, o no sé si sufrías un maltrato, tenías que llegar con el moretón así horrible. Casi muriéndote. Ajá. No había esta parte del maltrato psicológico, pues ¿cómo lo probabas? No había ni el psicológico, ni la violencia vicaria, ni la económica. violencia económica, nada. Era muy difícil Era, probar ay, esas señora, pero ni le pegó. Pero ay, aguántese, no se le nota. Ay, no, qué Sí, cosa tan efectivamente. terrible. Porque, ¿sabes? Eso lo vivieron nuestras abuelas. Digo, Eso. mi abuela no fue una mujer golpeada, ninguna de las dos, Ujú. pero me refiero a esas generaciones, ¿no? esas De madres, generaciones. abuelas, incluso nosotras. Ujú. Sí, exactamente, no tiene mucho. Pero bueno, afortunadamente ha cambiado. Tristemente sí hay que indicar que ahora pues ya a la gente le es muy fácil. Ay, me caso y mañana me divorcio. Al fin que ya no tengo que comprobar, tampoco se trata de eso, ¿no? No. El divorcio debiera ser pues un recurso ya de
definitivo, pero que fuera el último, El ¿no? último. El último. Primero, pues tratar de salvar tu matrimonio, de mantenerlo a flote, pero ya, si ves que ya no funciona, pues qué bueno que tengas esta alternativa y no tengas que depender de que él quiera darte el divorcio o el juez te lo quiera conceder, porque también esa era otra, ¿no? O sea, tú lo pedías y el juez decía, pero es que no me estás comprobando la causal, lo siento, te tienes que quedar casada, ¿no? Terrible. Ahora ya terrible. no, efectivamente, y bueno, por eso actualmente es incausado, el divorcio incausado, o bien el voluntario, en que las dos personas están de acuerdo, se hace una sola demanda en donde se ponen los términos en los que se van a separar, cómo se van a dividir los bienes en caso que estén casados por sociedad conyugal. Si es una separación de bienes, también necesitan especificar esa parte, porque aunque sea separación de bienes, la persona que se quedó en casa para que la otra persona se desarrollara laboralmente, también tiene derecho a una compensación. Cuidado con eso. No es de que, bueno, son tus cosas, mis cosas y ya. No, bueno, normalmente es la mujer. Si la mujer se quedó en casa y gracias a sus cuidados el hombre pudo desarrollarse, también merece ella una parte de lo que logró la persona con su actividad laboral. Es que eso en realidad es una administración del hogar y para muchos hombres, y digo para muchos hombres o más hombres, un porcentaje mucho más alto, es muy fácil decir como, pues ahí te quedas y yo me voy porque yo hice todo, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada, perdón. O sea, por mí, los hijos estaban en casa bien, por mí tenías paz, tranquilidad para ir a trabajar y a generar más dinero, por mí Y llegabas con la bonito, corbata, bien por mí cuidadito. ibas, o sea, tú no tenías mayor preocupación que esa, porque ese fue tu rol y este fue mi rol. Como Es ahora correcto. también sucede a la inversa, pero sí, o sea, es como que muchas personas piensan como que casi le hacen el favor, ¿no? Exacto. Y entonces yo te preguntaba sobre el divorcio incausado, donde evidentemente ya nos dijiste es un divorcio que no tiene causa y donde una de las personas que no está de acuerdo con que ella solamente vaya al juzgado, no nada más así, bueno, sí hay que Hay que redactar una demanda. demanda y demás, pero ya no necesitamos que el otro quiera o no quiera. Es correcto. ¿Ahí qué pasa en ese proceso? Bueno, tú emites tu demanda Ujú. en donde vas perdón la repetición, pero vas a demandar a tu cónyuge Ujú. y simplemente pues, le vas a dar la oportunidad de que él responda, ¿no? Pero aunque responda, no, mi vida, no quiero que te vayas o cambiaré, Ujú. pues no, ya no. O sea, con que una de las dos partes ya no quiere estar casada, ya no va a estar casada. O sea, Entonces, sí todavía tienen que acudir a las juntas de aveniencia o no, porque si no va no pasa nada tampoco, ¿no? No pasa. Mira, simplemente el juez De tiene conciliación, pues. la obligación, pues, de tratar de mediar, ¿no? Porque, y siempre te van a decir, pues, la familia es la célula principal de la sociedad, piénsenlo. Y sí. Pero si tú dices ya no. Es más, en tu primera audiencia, en ese momento estás divorciada. Sales de ahí ya divorciada. A menos, claro, que te hubieras reconsiderado y digas, bueno, sí, siempre no era tan mal, no pega tan fuerte. Y llega a suceder, llega a suceder, y qué bueno es si el amor triunfa y el respeto también. Claro. Porque eso es lo más importante, porque bueno, pues de promesas no vivimos, Exactamente. de eso no se puede vivir. Así Pero es. al final de cuentas también dentro de dentro de esta demanda de divorcio incausado, también tú puedes de alguna forma establecer como un convenio para la disolución del vínculo, pero también para la repartición de los bienes, ¿no? Es correcto. Que eso también a mí me pasó y es realmente fácil, porque también hay quienes quedan divorciados, pero todavía debe haber un juicio para poder determinar quién se queda con qué y qué pasa con todo. Pero Así es. en mi caso yo dije cada quien con lo que está su nombre, y así fue. Y yo no tuve nunca más que volver al juzgado ni a ningún lugar. Fabuloso. Nada más que cuando hay hijos, por ejemplo. Ah, exacto, es lo que te iba a decir, mi Entonces hija ahí- era mayor de edad. Fabuloso. Ujú. Sí, en ese caso, cuando hay menores o cuando hay personas en estado de interdicción, como es una persona con alguna discapacidad, pues se tiene que considerar pues los alimentos
el padre o la madre, quien sea que se vaya a quedar con el niño, se tiene que establecer eso, porque muchas veces y a la fecha hay gente que dice, bueno, ya no nos entendemos, tú por tu lado, yo por el mío, pero nunca dejan nada por escrito y nunca dejan nada firme, y al principio a lo mejor hay muy buena intención y el papá sigue dando, o la mamá, pues no, quien fuera, normalmente es el padre, sigue dando la pensión o bueno, el dinero que hayan acordado, pero si no hay una orden de un juez, ¿en qué momento incumple? Y ahí, ojo, porque si yo nada más me quedo con lo que él me dijo, con lo que firmamos, con lo que decidimos en WhatsApp, aquí está escrito, mira, sí, por eso, pero no está frente a una autoridad y en realidad la persona sí incumple, no está incumpliendo porque no hay nada. Entonces, ahí creo que también sería como importante entender que el demandar un divorcio y un juicio de pensión no significa que soy tu enemiga, ni significa que no te quiero y que ahora quiero que te atropellen. María, siempre digo que los atropellen. Yo no quiero que te pase nada de eso, simplemente quiero que mis hijos queden protegidos. Y yo también. Claro. Porque ¿cómo es posible de que viví en un lugar y ya de repente ya me voy porque yo no hice nada? Yo nada más me dediqué a ser bonita y a pintarme las uñas. Claro que no, claro que no. Exactamente. Y también la manera de protección en un futuro, porque muchas personas que solamente se separan y ya nunca dejan en claro qué va a pasar con los bienes, si no tienen tuve un caso de una chica en México que su padre la abandonó a los 5 años de la niña, el papá se fue. Y bueno, pues la mamá con muchos esfuerzos, muchos trabajos, compró una casita, salió adelante y cuando la niña ya tenía 20 y algo de años, muere la señora, un cáncer, muere y pues bueno, están ahí velando a la señora y todo, y llega el papá y dice, después de 20 años de no ver a la hija o 18, no sé cuántos, dice, ay, mijita, como lo siento, me voy a vivir ahí contigo. Y le dije, a ver, no, o sea, tú me abandonaste a mi mamá y ahora ya te vas a venir. Pues como nunca se divorciaron y la señora falleció, ¿qué crees? La casa a la mitad era del señor. No puede ser. Es que de verdad, miren, yo quiero mucho a los hombres, los respeto muchísimo, pero luego hacen unas cosas terribles. Sí. La verdad es que sí. Me ha tocado ver también casos en los que, o sea, prefieren que los corran del trabajo, renunciar, Así que les es. pongan menos sueldo. Bueno, tengo a un conocido que está dado de alta como vendedor de libros, o sea, Sí. para no dar nada. Y es que yo no sé en qué momento sucede el que cuando terminas una relación de matrimonio, pues decides que también terminas la de Sí, claro. paternidad. Sí, O sea, también. pues no sucede, no Sí. pasa. Sí, efectivamente. Y mira, ahí hay varias formas en que se puede dar a conocer la realidad de la persona. Si tú le solicitas al juez, le dices, a ver, el señor está dado de alta con un salario mínimo, que sabemos que pues es bien difícil que alguien trabaje con un salario mínimo, pero bueno, hay quien se presta y les paga el salario mínimo y por fuera le pagan lo demás al señor. Y entonces técnicamente pues él gana un salario mínimo y le van a poner una pensión sobre esa cantidad. Claro. Pero si tú le pides al juez, oye, necesito que me busquen en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todas las cuentas del señor, en el Seguro Social, en el SAT, a ver dónde tiene, incluso si tiene propiedades, inmuebles, y entonces ahí se ve la realidad de la persona. Pero ¿en quién recae la carga de la prueba? Es decir, porque yo recuerdo que cuando yo me divorcié estaba ahí una persona y a ella el ex esposo, bueno, el todavía esposo, le pedía en la contestación a su convenio, le pedía que entregara estados de cuenta, escrituras, y entonces pues nos reíamos. Ay, sí, mire señor, pues aquí está. Pues claro que no, o sea, si quieres investiga, o cómo es, o si tenía que llevarlo ella. ¿En quién recae la carga de la prueba? Le pides, el juez puede ordenar a una persona que lo haga. Pero si pero la no, señora- pero no el John Doe. Claro, no, o sea, ese, no, ¿no? si la señora dice, no, pues no tengo cuentas, pero está mintiéndole a una autoridad, ya por ahí ya trae una carga de un delito, porque mentirle a la autoridad pues es un delito. Pero además, si tú como interesado le dices al juez, pídele por favor estados de cuenta, o pídele a Bancomer, o bueno, perdón, no sé No, si sí, puedo sí. decir marcas. Vancomer, te estamos esperando. Sí, exacto, que ya es otro nombre diferente, pero bueno, yo me quedé en el anterior. No, pero pues que se suman a sus patrocinadores. Exacto. Que le digas al banco específico, yo sé que tiene cuenta en tal banco.
Entonces, le pueden pedir a ese banco específico o a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y le dicen, comisión, dame todas las cuentas de don Chucho. Y entonces la comisión le manda. Claro, ahí la están las pidiendo. de- Lo que yo te digo es que el hombre que no le quería dar nada a la mujer es el que pide que ella Ah, ok, entregue ok. las cosas para que, o sea, porque en su loca cabeza, porque acuérdense que una herencia, por ejemplo, no entra en un Así es. tema de Sí. repartición de bienes. Entonces, en su loca cabeza quería que le dieran lo que le habían heredado y cosas así. Entonces, eso es por lo que te digo que, o sea, hasta el colmo de que ya quería que ella presentara y tengo 3 pares de zapatos. ¿Cómo? ¿Por? Ajá, exactamente, sí. Y bueno, entonces lo que hace el juez, es que eso es importante. El pago de alimentos depende de las necesidades del que los recibe y de las posibilidades del que los da. Es decir, si yo me voy a divorciar y tengo a mis niños y digo, ay, yo quiero 150,000 pesos de pensión y a ver cómo le haces. A ver, no, o sea, ubícate en tu realidad. ¿Y cómo dice el juez cuál es tu realidad? Pues los últimos 2 años, el estilo de vida que hayas tenido los últimos 2 años, porque tampoco es justo si los niños están acostumbrados a cierto nivel de vida, pues ahora mételos a un colegio más barato o a un colegio de gobierno o A cambiar radicalmente. Claro. Pero aquí sí es importante que sepamos, o sea, no es que nos estemos inclinando hacia hombres o hacia mujeres, Exacto. en realidad nos estamos inclinando hacia lo que es la justicia, porque también se da que de repente hay mujeres que, bueno, o sea, sí se ponen a pedir cosas que no son lógicas, porque también la persona pues tiene que seguir viviendo. Entonces, Claro. por eso es importante que se sepa, como tú dijiste, es de acuerdo a la posibilidad de quien da y a la necesidad de quien recibe, pero basándose en la forma en la que vivieron los últimos 2 años, que si había vacaciones, que si iban en esta escuela, que si vivían en tal lugar, para tener lo más cercano posible, ¿no? A lo que alterar lo tenían. menos posible, sobre todo cuando hay menores. Y también otra cosa importante es que la mujer también tiene obligaciones alimentarias hacia sus hijos. Si la mujer por el rol que decidieron tener no trabaja, bueno, su aportación pues es el cuidado. El cuidado de los menores, esa es la aportación. Pero si ya hay un divorcio y la señora dice, y es que yo quiero 150,000 pesos, bueno, pues tú también puedes trabajar. Porque O sea, no eres tampoco vientre exacto. subrogado. Es que también a veces pensamos como que el deudor alimentario es el papá. Y son ambos, porque Son ambos ambos. tenemos, porque somos los dos, somos padres, ¿no? Exacto. Entonces, casi vamos a terminar y también quisiera saber esto de la famosa lista de deudores alimentarios. Hay un buró, hay un donde investigar, porque también, ojo, luego las mujeres caen en las garras y también los hombres de alguien que, bueno, pues que trae hijos más hijos más hijos, Ajá. deudas y deudas de alimentos, y entonces, pero pues ¿para Claro. qué necesidad? Como Sí. diría Juan Gabriel. Exactamente. Pues tú le puedes pedir al juez, cuando ya hay un incumplimiento de 3 meses de pagos que no hace el deudor, puede ser el padre o la madre, se inscribe en un padrón de deudores, efectivamente. Y de allí, bueno, incluso puedes llevarlo a materia penal. Esto es materia penal, es un delito descuidar a los menores o a las personas que están a tu cargo. Ujú. Eso es un delito y se puede proceder penalmente. También por lo pronto pues se habla de que les quitan el pasaporte, de que les... De que no les van a dar créditos, todo Ajá, eso funciona exacto. porque justo aquí traíamos esa duda, les van a quitar todo, pasaporte, no van a poder comprar coches, ni andar de cenas y demás. A la fecha yo no he sabido de nadie que ya se la apliquen. En realidad, pues no se sabe que ya se esté aplicando. Esa es la realidad. Y por ¿Qué la parte- falta? Exactamente. Porque el padrón de deudores sí existe. El padrón sí Incluso existe. yo como mujer me tocó sacarla en algún momento que iba a contender por un puesto de elección popular, me lo pidieron. Ujú. Y esto fue hace unos 6 años. Entonces yo pensé como, porque no entendía yo esta parte de que ambos éramos deudores. Y bueno, Exacto. entonces sí me tocó sacarla. Si hubo ahí, yo ya la entregué de que no debía nada. Ujú. Pero eso luego a dónde se va para que llegue a la agencia automotriz y le digan, usted no es sujeto de crédito. Es que lo que creo que el gran sueño o lo que muchas personas quisieran que suceda de acuerdo a lo que han vivido es que realmente haya un buró donde lo vean y digan, no, tú eres una persona non grata. Claro, pues hasta No, donde yo no odio a sé- los hombres, estoy Sí, no. muy loca. No, o también incluso como dices, no una mujer que va a iniciar Mujer también.
un romance con una persona que tiene otros hijos, pues también debería de saber a lo que le tira, ¿no? Y decir, a ver, si no es capaz de mantener a sus hijos, ¿qué me espera a mí? O a Claro, los míos, ¿no? O a claro. los nuestros. Entonces, pero eso, mira, tristemente, no necesitas un buró de deudores para verlo, ¿no? Desde el principio se ve a la persona cómo actúa. No, para pero luego ciertas dicen muchas cosas. Ah, sí, hay Luego unos bien mienten. mentirosos. Oigan, y además en algún momento tenemos que hablar porque deudores alimentarios no son solamente el papá, la mamá con los hijos, sino también después los hijos con los padres, Es después de que correcto. pasa cierto tiempo. Es que son muchas cosas que tienen que ver con las responsabilidades que tenemos simplemente por ser ciudadanos mexicanos y que hay que cumplirla. Pero entonces el sueño del buró así tal cual. Pues yo hasta ahorita nunca me ha tocado un caso de que digan, niéguenle un crédito o niéguenle el pasaporte al señor porque no ha pagado. Yo no he visto que lo hagan. No sé de verdad cuál sería el trámite, ni siquiera se conoce ese trámite. Y pues bueno, te prometo que lo voy a investigar para un siguiente programa. Por favor, Ya para tener que más- sepamos qué hay que hacer, porque lo que yo entendía era que quizá después de que ya hay una sentencia, que a lo mejor había que girarlo a diferentes, no sé, Autoridades, instancias, claro. autoridades, pero al final de cuentas, o sea, sí tendría que ser algo que esté contenido solamente en buró de crédito de deudores alimentarios, ¿no? Porque si no, pues, ¿dónde van a andar buscando? Sí, tristemente no tenemos ese alcance. Mira, ni siquiera, por ejemplo, cuando se divorcian los padres y se le pone una imposición a alguno de ellos de no sacar a los niños del país, por ejemplo, no creas que mandan a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a Gobernación y no dejen salir a Pedro con Chuchito. No lo hay. Porque ¿Cuál es? por eso se da la violencia vicaria, porque hay todavía ciertas lagunas. Exactamente. Violencia vicaria es que los papás ejercen violencia sobre los hijos, sobre las mascotas, porque no lo pueden hacer sobre la esposa. Híjole, es que Es un tema enorme. es un sí. tema que te va llevando, que tiene tantas aristas, Así que al es. final de cuentas, pues sí nos hace darnos cuenta que tenemos que estar muy claros de los derechos, de cuando Así estás es. con la persona, perfecto, pero que quede todo lo mejor establecido. O sea, Así es, hay sí. capitulaciones. Antes Capitulaciones, de ajá. casarte, por ejemplo, también se critica muchísimo en Estados Unidos que dicen, Así. es que tienen un convenio de divorcio, como si fueran malvados y el terribles. acuerdo Aquí en prenupcial, México sí. se llaman capitulaciones. Capitulaciones. Y entonces ahí yo voy a decidir, bueno, nos vamos a casar, pero mira, mi coche no va a entrar. Todo lo que sea producto de mi trabajo no va a entrar. Todo lo tuyo es mío, sí va a entrar. O sea, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Muy bien, Ana Sí, Yancy. claro. Cada quien puede decidir, ¿no? Así Y entonces es. cuando te divorcias, ahí está la capitulación, o sea, el acuerdo prenupcial, que en Correcto. realidad es una manera de protección de ambos, no es otra cosa. Así es, así es. Y tal como lo vemos en las películas, no funciona. En Estados Unidos y en otros países que hacen sus acuerdos prenupciales es, si me engañas, me vas a pagar 2 millones de dólares. Claro, claro. Y si te vas con otra, no sé qué. Y si yo me entero bueno, eso no. Aquí nada más habla de No, bienes, es el tema de los bienes, únicamente. es el tema de los bienes. Es correcto. Y entonces eso pues ayuda muchísimo al momento de tener un buen divorcio, porque realmente Exacto. sí se puede, pero el problema es que es como que una palabra terrible, ¿no? O sea, en cuanto hablas de divorcio te acabas de convertir en mi peor enemigo número uno y no sabes el alacrán que te echaste y que me eché encima. Sí. Y no tendría por qué ser así, pues tan amigos como siempre. O bueno, ni amigos ni nada, pero simplemente no hacerse daño, ¿no? terminar las cosas Terminar bien las y- cosas correctamente. Claro, porque después son pleitos eternos y los que ganan más son los abogados, porque pues hay que estar ahí apoyando y a él ya metió a tal cosa, pues métele tal otra y ahora ampárate y ahora esto. Entonces, lo mejor es de la mejor manera posible. A ver, vamos a hacer esto, ya es un hecho, vamos a hacerlo bien. Así como empezamos bonito, vamos a terminar bonito. ¿La deuda de alimentos prescribe? No, y es irrenunciable. Sí, aunque hay personas que dicen, ay, no, yo puedo sola, Uy, y no. tal, y no necesito nada de ti. A ver, habla por ti. Deja al niño aparte. El niño tiene sus derechos y tú ahí de momento los estás ejerciendo porque él es menor de edad. Ujú. Pero cuando el niño ya tenga su mayoría y diga, a ver,
¿por qué nunca me dio alimentos mi padre? Claro. No necesitábamos nada Es de que eso. luego nos da por eso, es que él tiene mucha madre, sí tiene mucha madre, pero también Pero tiene mucho también, padre y ese claro. padre tiene responsabilidades, tiene Exacto. obligaciones y tiene derechos. Entonces eso También, tampoco se te debe también, ir, claro. tampoco se debe soslayar, porque bueno, pues sí, hay un pago de una pensión, hay un padre o un ex esposo que cumple con eso, pero también tiene derechos y eso no se puede dejar de lado. Y entonces no prescribe. correcto, Por no lo tanto, prescribe. si un hijo o una hija cumple la mayoría de edad y su papá jamás le dio nada ni nada, ella puede demandar en ese momento. Sí, desde luego puede demandar y ya lo tiene que hacer obviamente la hija porque Ya ya, ella. ya no necesita al tutor legal que sería su madre, ¿no? Ujú. O su padre. Ya no lo necesita, ella lo puede hacer cuando tenga 32 años y puede decir, oye papá, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? Pues me debiste de tal a tal año y órale. ¿Sabes qué Se sería puede. lo peor? Por eso es que sí hay que hacer las cosas de acuerdo a la ley. Que imagínate que tu papá nunca te cuidó, no dio pensión y de repente se voltean las cosas, claro. el papá ya es un adulto mayor y él te exige pensión a ti. Y sí procede. Y claro que procede, Claro. y además ha pasado con muchos artistas famosos, ¿no? Ujú. Que de repente aparece el papá de la nada y Ajá. es, pues ahora me tienes que mantener, porque Es la ley lo correcto. dice. Entonces Así por es. eso sí tienes que... Sí, tienes que hacer un proceso y siempre que quede una evidencia, ¿no? Ujú. A lo mejor dices, a ver, ya, mira, por algo mi mamá me pudo sacar adelante o como sea, no me interesa el dinero, pero sí que quede alguna constancia de que mi papá nunca vio por mí Claro. y de que yo en un futuro puedo negarme a que me exija algo él, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Claro, porque pues al final de cuentas, eso pues, es cosa de cada quien, lo que sucede en su familia y todo, pero también es cosa de cada quien cuidarse pues también de acuerdo a lo que marca la ley. Entonces, por eso Sí, es importante. exactamente. Sí, ¿Dónde te sobre- encontramos? Pues yo estoy en Facebook solamente como Marina Magaña García. Ahí me pueden encontrar con todo gusto. Pues ya saben, si tienen alguna duda, algún problema, alguna situación que todavía no conocen acerca de una separación, bueno, pues aquí está Marina y pues llegamos al final del Toque Femenino. Acuérdense de suscribirse al canal, de recomendarlo, de activar la campanita para que se enteren de todos los episodios que vamos sacando semana a semana, porque siempre tienen información muy buena, tienen información para toda la familia, información sobre todo que impacta a la sociedad. Así que nos vemos la próxima, el Toque Femenino, Ana Yancy Moreno.